ver las entrevistas que hicimos en el Parque de Tejeda a gente que andaba por ahí y se proyectan ahí las preguntas y se escucha lo que contestaron. Y esas entrevistas, bueno, pues sirven como preámbulo para la conferencia. La conferencia en esta ocasión la van a dar el maestro en ciencias, en ingeniería química, en ingeniería ambiental, perdón, Eric Lira, y la ingeniero Ladies Lira, ingeniero industrial. Nos van a hablar sobre todo el tema del aborto, con mucho detalle, con mucha precisión, y pues los dejo entonces con las entrevistas. Precauciones debidas, la falta de responsabilidad de los jóvenes o también evitar ese tipo de problemas, miedo que tendrían ellos a ese tipo de responsabilidades que pues se viene pues en un embarazo, ¿no? Tanto el tiempo de embarazo como al tener al niño, porque son bastantes cosas en las que uno tiene que pensar. Yo creo que la principal causa es la poca educación sexual que hay en México. Creo que el promedio en México que los jóvenes inician su vida sexual es como de 13, 14 años, que es a esta edad no sabes pues nada. A mí en la secundaria tuve cursos y no tuve materia como tal, pero sí me dieron algunos cursos y me platicaron de métodos anticonceptivos y me hicieron hacer tareas, investigar de las infecciones y todo eso. Y en mi casa se habla muy poco. O sea, básicamente lo que sé es por series como Sex Education, que es una serie muy buena que habla de todo esto como en forma de comedia, y por esos cursos que me dieron en la secundaria. Pero de ahí en fuera sí no. Desde secundaria llevé muchos cursos, en preparatoria igual. En casa se habla relativamente muy poco. Yo creo que en la mayoría de las familias mexicanas es un tabú. Es algo que más que nada nos vienen enseñando en escuelas, entre amigos. Lamentablemente se habla mucho más con amigos que con los papás. Entonces yo creo que de ahí proviene mucha desinformación también. Sí, fue buena la educación. Pues más o menos desde la primaria, pues más o menos te van dando como en teoría qué se hace o cómo funciona ese tipo de situaciones, y ya la secundaria como que ya te van enseñando pues el uso del condón o tipo de cosas así. Me la dieron, en primaria tuve pues, algún tipo de plática de eso, realmente fue inútil, las mujeres se embarazan, los hombres se embarazan mujeres, o sea, no tuvo ninguna relevancia. En la secundaria me parece que no, ni en la prepa. Y sí, creo que solo fue en la primaria, pero fue nada. No, en la universidad no. Además, siento que si quieres abordar ese tema ya en la universidad ya es muy tarde, porque desafortunadamente en México la educación sexual que tienen los morrillos de 15, 14 años es de la pornografía, básicamente. Entonces, pues no, o sea, ni es algo real, es algo que perjudica mucho. Entonces, un niño de 13 años que crece viendo pornografía, pues, termina pensando que eso es la normal, ¿no? Yo estoy a favor. Al final como que es el cuerpo y es la decisión de ella. Y si ella quiere tomar eso y si cree que es lo mejor, pues adelante. Es la decisión pues que tome la persona y sí, yo creo que bajo cualquier circunstancia. Sí, lo mismo, bajo cualquier circunstancia que sea permitido el aborto. No me encuentro a favor del aborto. No, bajo ninguna circunstancia. Yo estoy a favor del aborto. Me parece que es un tema de... Bueno, lo dividen mucho en que es el cuerpo de la mujer, la decisión de la mujer. Estoy a favor de eso. Yo creo que es una vida, pero también creo que está bien que
que la terminen en esos casos, si es decisión de la mamá. La madre tiene derecho de abortar. Todavía no es un bebé, es un feto. Sí. Sí, pues yo creo que igual. El bebé tiene derecho a nacer. Es que es justo ese es el tema, porque regresamos al tema de ¿es una vida o no es una vida? Porque si las mamás, bueno, las mujeres que quieren o que son pro aborto te dicen no, pues no es una vida, entonces realmente no hay ningún crimen, no hay ninguna... ¿Cómo podrías penalizar algo que no estás mal? Pero llegamos al otro lado, los pro vida, como les llaman, dicen no, pues es una vida, y entonces ahí se comete un homicidio, no se comete un homicidio, entonces es un tema complicado. Pero como mi postura va un poco más hacia proabortista, por así llamarlo, pues creo que la mamá tiene el derecho o la decisión de... Hola, buenas tardes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta conferencia. Como vemos, es un tema bastante sensible que causa controversia. Pues el día de hoy les vamos a presentar información eficaz, información contundente, en el cual ustedes puedan tener un panorama más amplio del tema y pues si no tienen una postura, por lo menos también puedan tener un poquito más de conocimiento al respecto. El día de hoy, esta es la agenda que vamos a tener. Vamos a hablar un poquito de la introducción, ahorita les voy a explicar un poco más. Vamos a ver el proceso de concepción y gestación del embarazo, qué es el aborto inducido, cuáles son las posturas ante el aborto inducido, qué es una persona, cuál es la visión bíblica al respecto, qué puedes hacer al respecto y la conclusión. Entonces, un poquito de la introducción es el aborto a lo largo de la historia, el aborto como negocio, estadísticas, cómo está el aborto aquí en México y los motivos por los cuales se puede abortar. Entonces, un poquito de la historia es el famoso filósofo Aristóteles. 305 años antes de Cristo, él ya había escrito un documento en el cual él condenaba el aborto. Él decía que no era una forma de control poblacional, vamos a decirlo así. Entonces, ojo, esto fue 305 años antes de Cristo. En 1585 el Papa Sixto fue el primer papa en definir como homicidio el aborto. Es interesante porque 3 años después su sucesor vino a abolir esa declaración. Entonces, no fue sino hasta el siglo XIX que a lo largo de la historia de la Iglesia no estaban tan seguros de que el aborto fuera un homicidio prematuro. Entonces, hasta el siglo XIX la Iglesia se empezó a poner vigorosamente en contra del aborto. Aquí podemos ver una línea del tiempo de los países que han sido pro aborto, que han legalizado el aborto en su totalidad. Por ejemplo, México debería aparecer por aquí, pero no está porque en realidad no está en su totalidad, sino en ciertos estados. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Los últimos 4 países en el 2021 que optaron por legalizar el aborto en su totalidad fue Argentina, Australia, Corea del Sur y Tailandia. Hasta ahora van 67 países de 194 que tienen el aborto legal. Entonces, ¿cómo podemos ver esto como un negocio? Bueno, hay una activista pro vida que se llama Sarah Winter, en la cual ella hizo, vamos a decir, un estudio en el cual ella
estaba hablando principalmente de esta empresa que se llama Planned Parenthood. Es una de las más grandes, si no es que la más grande a nivel mundial en realizar abortos. Entonces, ella agregaba en su investigación que las mujeres pagan muy caro para realizar abortos. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? En el 2015, el FBI inició una investigación acerca de esta empresa Planned Parenthood, porque se habían filtrado videos donde traficaban con los fetos de los abortos, en los cuales se vendían en el mercado negro. Entonces, estos generaban o generan mucho dinero. Los ingresos netos de esta empresa fueron 127 millones de dólares únicamente en el año 2018. Y los activos entre el 2013 y 2014 son de 1.400 millones de dólares. Estamos hablando de bienes raíces como las clínicas, otro tipo de departamentos, edificios. Bueno. Entonces, un poquito más también para que puedan observar o comparar. McDonald's, creo que todo el mundo ubicamos un McDonald's. A nivel mundial tiene 39.198 sucursales a nivel mundial. Si las comparamos con las sucursales que tiene Planned Parenthood, son 66,000. Podríamos decir que tiene casi la mitad, más de la mitad. Entonces, también es importante recalcar que esta empresa, específicamente Planned Parenthood, también está metida en la política. Esto quiere decir que en el 2020 hizo una inversión histórica de 45 millones de dólares en estados claves en Estados Unidos. ¿Esto para qué? Para el ciclo electoral. Planned Parenthood tiene más de 15 millones de seguidores. Entonces, lo que hizo con esta inversión fue movilizar a esta gente para que se vieran involucradas en estas elecciones. Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque salió una noticia de Planned Parenthood donde decía que había ganado Biden y estaban contentos, ¿no? Entonces decía, celebremos hoy, trabajemos mañana. Es porque también tiene muchos intereses políticos. Bueno, ¿cuáles son las estadísticas? La Organización Mundial de la Salud estima que se realizan 56 millones de abortos inducidos por año, de los cuales el 45% son inseguros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de esos 45%, el 45% es que mujeres van a realizarse abortos con médicos que no están calificados, utilizan herramientas que no están, vamos a decir, autorizadas, o finalmente utilizan algún tipo de verbaje y pues eso es muy dañino para la mujer. Entonces, 56 millones de abortos por año. Esto es como decir, la población de Australia es de 25,000, más de 25 millones, perdón. Es como si desapareciéramos 2 veces la población de Australia cada año. Si todavía esto no quedara muy claro, en la Segunda Guerra Mundial se estima que hubieron 55 millones de muertes. Cabe mencionar que la Guerra Mundial duró de 1939 a 1945, 6 años. En 6 años hubieron 55 millones de muertes, cuando aquí hay 56 millones por año. Entonces, vamos a decir que cuando termine esta conferencia, aproximadamente habrán ocurrido 6,400 abortos. ¿Cómo es el aborto en México? Bueno, no sé si alcancen a ver bien, pero los estados que podemos ver que están en color azul son los que tienen el aborto legal únicamente en caso de violación, riesgo de salud o muerte para la madre. Y son estados como Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Tabasco. Los estados en morado son los que tienen los mismos términos que los estados en azul, pero aquí agregan malformaciones al feto. Entonces, esto quiere decir que si el feto tiene algún tipo de malformación, está permitido abortarlo. Los estados en fuchsia, en este caso el único estado es Yucatán, tiene los mismos términos que los azules y los morados, pero si la madre tiene problemas económicos, también puede abortar. Chiapas es el único estado
que tiene los mismos términos que los anteriores, pero el detalle aquí es que en cualquier etapa del embarazo, solo si fue caso de violación, puede abortar. ¿Y cómo es esto? Suponiendo que una mujer haya denunciado la violación, entonces, si ya pasaron alrededor de 6 o 7 meses, o si estuviera en el 8º mes y dice quiero abortar, puede hacerlo. En los estados en color verde son los que tienen interrupción legal a disposición de la mujer. Vamos a decir que tienen libre, no importa la razón. Y estos estados son, es Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y hace poquito se unió Hidalgo. Los que están en naranja o bien los únicos que son Guanajuato y Querétaro son los que permiten el aborto legal únicamente en caso de violación. Eso está bastante interesante. Y le quiere decir interrupción legal del embarazo, que también es una institución que se dedica a hacer estudios. Entonces, aquí dice 2007 y 2021. A lo largo de este tiempo se han realizado 237,000 abortos. Puede parecer una tasa baja, vamos a decirlo así, pero me gustaría que se concentren en este número. 16,475. Esto es en el año 2009. Bueno, hay un instituto que se llama Guttmacher y realizó un estudio en el 2009 de 3,447,000 embarazos. El 45% son nacimientos planeados, o sea, es gente que sí planeó ese bebé. Posteriormente, el 19% son nacimientos no planeados, son personas que se embarazaron y sin embargo decidieron tener el bebé. El 30% decidió abortarlos, entonces es 1,034,100 abortos. Y tenemos abortos espontáneos que son el 6%. Bueno, ahora, tocando el tema anterior de la investigación, recuerdan que los abortos legales, los que están registrados, fueron de 16,475 en el año 2009. El instituto realiza esta investigación y el total de abortos es de 1,034,100 abortos en el 2009. Estamos hablando de una diferencia de 1,017,625 abortos clandestinos. Está bastante fuerte, ¿no? Más de 1 millón de abortos no registrados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los motivos por los que se aborta. Entre ellos es como, vamos a dejarlos como por área. En este caso vamos a hablar de los personales. Vamos a hablar las económicas. Bueno, mucha gente puede justificar que no tiene la solvencia económica para pagar a un niño. En la violencia doméstica también puede ser de que tengan miedo al papá, a la mamá, de que no tengan la confianza de decirle que están embarazadas, entonces por lo que deciden abortar. La madurez también es otro factor bastante importante, que no se sienten con la suficiente edad para tener un bebé. Los estudios es otro factor en los que dicen, no, yo quiero seguir con mi carrera, quiero seguir con la escuela, entonces decido abortar porque ahora no es un buen momento. Y por último es la violación. Entonces, aquí en la violación es bastante de mucho cuidado también porque entra también el incesto, que es un padre, un tío o un familiar que repetidas veces viola, vamos a decir, a una niña. Entonces la niña también, como por motivos de decir, no quiero recordar esto, decide abortarlo y no tenerlo. Posteriormente seguimos a las sociales. Tenemos la discapacidad. Aquí la discapacidad, hay ciertos países que permiten el aborto con lo que mencionábamos, con malformaciones. Por ejemplo, pueden tener síndrome de Down y para ellos ya es un motivo para los que puedan abortar. También puede ser el labio leporino. Hay países donde permiten que por el labio leporino se pueda abortar. El estigma de la maternidad
que una niña o una mujer de edad joven no puede ser madre, entonces por la presión social también abortan. Educación sexual deficiente. Sabemos que lo podemos ver en las entrevistas, a lo mejor es en la mayoría en la gran parte del mundo que no existe una educación sexual pues bastante completa, ¿no? Y discriminación de género. Acá hay un dato bastante importante en la discriminación de género. Se dice aproximadamente que del 2007 al 2021 en China e India principalmente son los que abortan por género. Entonces, lo que hacen es abortar a las niñas. Y en ese tiempo aproximadamente son más de 23 millones de niñas que faltan por nacer. Y por último, la salud. Si la madre, principalmente es esto, ¿no? Si la madre se encuentra en peligro, pues lo que hacen es abortar. Bueno. Ahora vamos a pasar lo que es el proceso de concepción y gestación y lo va a explicar Ley. Buenas tardes. Bueno, en esta sección vamos a ver la concepción y la gestación. Los subpuntos son la concepción, desarrollo prenatal humano, cuándo ocurre un aborto y vamos a hablar también de la anticoncepción de emergencia. Iniciando, miren, hay 4 etapas necesarias para que ocurra un embarazo. Estas son la ovulación, la eyaculación, la fecundación y la implantación. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Primeramente nos vamos a familiarizar con el aparato reproductor femenino. Tenemos la vagina, esta parte de acá, el cérvix o cuello del útero, como también se le conoce, el útero, las trompas de falopio que van a cada lado y los ovarios, estos que están en amarillo. El proceso de ovulación está directamente relacionado con el ciclo menstrual femenino, ¿sí? En un ciclo normal. ¿Se oye bien? ¿Sí? Es que bueno, perdón, me hicieron. Bueno, el proceso de ovulación, como estaba diciendo, está directamente relacionado con el ciclo menstrual femenino. En ciclos regulares de 28 días, la ovulación ocurre en el medio, o sea, hacia el día. Ay, perdonen. Toqué donde no era. En el día 14. ¿Y en qué consiste este proceso? Bueno, en que se libera un óvulo de los ovarios, va cambiando un mes uno, al siguiente el otro, o sea, se libera un óvulo que sale del ovario y sale hacia la trompa. Este óvulo tiene una vida útil de 24 horas solamente. Ahora sí pasamos. En una eyaculación promedio hay aproximadamente 300 millones de espermatozoides que tienen que hacer su viaje desde la vagina hacia la trompa donde esté el óvulo que ya necesitan fecundar, ¿no? Ahora, este camino pues no es tan sencillo para ellos hacerlo. Hay muchos obstáculos. Primeramente, pues la salud del hombre, ya que si el hombre no tiene una buena salud, sus espermatozoides tampoco, no van a ser fuertes, resistentes, no van a poder nadar rápido y por lo tanto no van a poder alcanzar al óvulo. También otro de los obstáculos es el pH de la vagina, ya que es muy ácido y mata a muchos espermatozoides. Por otro lado, los glóbulos blancos de la mujer toman a los espermatozoides como agentes externos, como una amenaza, y también los eliminan. Y otro de los obstáculos pues, es el moco cervical, que cuando es el periodo de la ovulación, este es líquido y permite que los espermatozoides naden a través de él, pero cuando no es el periodo de ovulación está muy espeso y entonces eso dificulta mucho el paso. Entonces, de estos 300 millones de espermatozoides,
apenas unos cientos van a ser capaces de nadar desde acá hasta acá, o sea, unos cientos nada más van a llegar al útero. No obstante, a pesar de todo esto, los más resistentes pueden llegar a vivir hasta 5 días dentro del útero. El siguiente proceso pues, sería la fecundación. La fecundación es cuando el espermatozoide se fusiona con el óvulo. Este proceso no ocurre al instante, demora aproximadamente 24 horas. Como resultado de la fecundación surge el cigoto, y el cigoto es la primera célula que ya tiene la unión de los 23 cromosomas provenientes de la madre y los 23 cromosomas provenientes del padre. Entonces ya tiene los 46 cromosomas como todos los seres humanos. Aquí en este momento ya queda definido el sexo. Y por último, pues tenemos la implantación. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora está ocurriendo acá, en la trompa de Falopio. El cigoto emprende un viaje, o sea, va bajando por acá hasta que logra implantarse en el endometrio, que es como se llama la pared interna del útero. Ahora, este proceso que se conoce como implantación solo ocurre el 50% de las veces. ¿Sí? De manera natural, tiene también muchos obstáculos, digamos, porque puede ser que no logre esta implantación debido a que haya ocurrido algún problema cuando se estaba multiplicando, porque, bueno, perdón, no les conté, cuando el cigoto va viajando se va segmentando, ¿sí? Primero son 2 células, luego 4, luego 8, 16, o sea, así se va multiplicando y este proceso ocurre muy rápido y a veces hay errores, entonces, pues digamos que ya viene mal, ¿no? También cuando la implantación, dura una semana aproximadamente hasta que ya se termina ya correctamente de implantar, y es acá cuando se considera que es el inicio del embarazo, porque es cuando se libera la hormona HCG, que es precisamente la hormona que se conoce como el embarazo, es la que se detecta pues en los test, en la orina, en la sangre. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito sobre el desarrollo prenatal humano. ¿Sí? Se divide en 3 etapas: periodo preembrionario, embrionario y fetal. El periodo preembrionario comprende desde el día 1 con la fecundación y hasta el final de la semana 2 cuando termina la implantación. El periodo embrionario comprende desde la 3ª semana hasta la 8ª. Este periodo es conocido también como organogénesis, porque en estas semanas se forman los esbozos de los órganos que van a formar los futuros sistemas. Aquí podemos ver unas fotografías de esta etapa. Aquí ya es cuando recibe el nombre de embrión. El periodo fetal es el más largo, va de la 9ª semana hasta el momento del nacimiento. En este periodo se desarrollan ahora sí funcionalmente los órganos y ocurre el crecimiento corporal. Acá podemos ver algunas imágenes de esta etapa. En la semana número 12, por un eco ya se puede saber el sexo del bebé. Entonces, ¿cuándo ocurre un aborto? Veamos la definición de la Organización Mundial de la Salud. Dice que el aborto es la interrupción del embarazo, pero tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto sea capaz de sobrevivir fuera del útero. Esto no quiere decir de que la etapa de la fecundación hasta la implantación sea despreciable y no importe, pero el concepto de aborto, para que lo tengan bien claro, es solamente si ocurre después de la implantación. Ahora, el aborto puede ser natural o espontáneo o puede ser provocado e inducido. Hablamos un poquito del aborto espontáneo. Este es un aborto que no es intencional, surge de manera natural. Del 10 al 20% de los embarazos conocidos terminan en un aborto espontáneo.
digo conocidos porque a veces ocurre tan temprano que la mamá no llegó a enterarse de que estaba embarazada. Y las causas que provocan son muy variadas. Pueden ser genéticas del propio feto, pueden ser cromosómicas, si la mamá es fumadora, la ingesta de bebidas alcohólicas, de drogas, también la obesidad. O sea, hay muchísimos factores que provocan los abortos espontáneos. Y también aclarar de que se es más propenso, digamos, el feto es más sensible a que ocurra un aborto espontáneo hasta la semana número 11. De ahí en adelante no es que no pueda pasar, pero sí baja la probabilidad. Y bueno, el aborto inducido, sí es el aborto que se hace con toda la intención y es precisamente del aborto con el que hay controversia y es en el que nos vamos a centrar más adelante. Quisimos hablar un poco de la anticoncepción de emergencia, ya que está relacionado con el tema. Queremos que sepan cómo es que funciona este tipo de píldora que es conocida como píldora del día siguiente. Ella tiene 3 mecanismos de acción. Número 1, impide la ovulación. Sin óvulo, pues no puede ocurrir la fecundación. Número 2, espesa el moco cervical y como ya había dicho, hace que le sea difícil a los espermatozoides nadar a través de él. Entonces, sin óvulos, sin espermatozoides, pues no puede ocurrir la fecundación. Pero también hay un tercer efecto, que es que el endometrio no se engrosa, también producto a que, no lo expliqué al inicio, pero en el ciclo menstrual, digamos, durante el proceso de la ovulación se engrosa el endometrio porque el cuerpo se prepara para recibir al bebé, bueno, al embrión, y es un efecto también que tiene esta píldora. Ahora, esta píldora podemos decir que impide la fecundación o también puede ser que impida la implantación, pero lo que no hace es dañar, si el cigoto ya se formó, digamos que se la tomaron un día que no era cuando se lo tenían que tomar, y si el cigoto ya está formado, no tiene poder sobre el cigoto, y si el cigoto ya se implantó, tampoco lo puede desprender de ahí. Entonces es por eso que esa píldora no está considerada abortiva y las podemos encontrar en las farmacias como anticonceptivos. No quiere decir que yo ahora las esté recomendando, simplemente se agregó porque tiene que ver con el tema, está relacionado. Entonces vamos a continuar. En esta sección pues vamos a hablar del aborto inducido. Existen 2 tipos, según los métodos, es médico o quirúrgico y también vamos a hablar sobre las consecuencias de abortar. El aborto médico es conocido así porque se hace mediante la administración de fármacos. Es un aborto que se practica, es el más practicado, el más común, que se hace antes de las 12 semanas de gestación. Los medicamentos más comunes, los que se emplean, es el misoprostol y la mifepristona. La combinación de estos medicamentos lo que hace es que provoca contracciones del útero y la dilatación del cérvix. Lo hace de manera simultánea y eso hace el efecto de que se desprenda el embrión y facilita también la evacuación o la expulsión. En el caso del aborto quirúrgico recibe ese nombre porque ya se hace mediante intervención quirúrgica y hay varios métodos. Nosotros vamos a ver hoy 4, voy a empezar a explicar cada uno. En esta sección vamos a poner algunas imágenes sensibles, solo como para representar realmente cómo es el tema. No es para no es para ser morbosos o algo así. Entonces, comencemos. La aspiración es un método que se usa hasta las 12 semanas. ¿En qué consiste? Pues bueno, se dilata el cuello del útero y se emplea un equipo que es como si fuera una jeringa, pero eso hace aspiración al vacío. Es súper potente y lo que hace es que desprende todo el contenido del útero y lo extrae. Acá podemos ver un resultado de cómo queda un feto cuando se aplica un método como este.
En el caso de la dilatación y evacuación, ya estamos en el segundo trimestre, o sea, es de la semana 14 a la semana 27 aproximadamente. Este método, pues bueno, ya está más grande, ya no es suficiente, no se puede hacer por aspiración, no alcanza la potencia, digamos. Entonces lo que se hace es que se dilata el cuello del útero y se extrae, pero poco a poco, ¿sí? Con ayuda de forceps, de pinzas, como sea, o sea, se extrae. Este método es súper peligroso porque cuando ya está muy grande, ya tiene hueso en el cráneo, ¿no? Entonces tienen que, digamos, con una pinza tienen que aplastarlo, triturarlo, y lo peligroso es que uno de esos huesitos se puede clavar o en el útero, en el cervix, en cualquier lugar. Acá podemos ver un ejemplo de cómo queda un feto con un método como este. En el caso de la inyección salina, este método solo se puede aplicar pasadas las 16 semanas porque se necesita cierta cantidad de líquido amniótico y solo después de las 16 semanas es cuando se puede. ¿Cómo se hace? Bueno, pues a través del vientre de la madre se le extrae ese líquido amniótico y en su lugar se pone una solución salina concentrada. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta solución? Pues le provoca quemaduras al feto, tanto internas como externas, le provoca convulsiones, paro cerebral, realmente le provoca muchas cosas, puede tardar hasta 1 hora en morir, pero como ya está tan grande, pues no puede ser expulsado tan rápido, el parto se le induce a la mamá, pero puede tardar hasta 24 horas en poder lograr expulsarlo, y todo ese tiempo pues lo carga muerto en su vientre, ¿no? Ahora, hay personas que han sobrevivido a esto. Si buscamos en internet, pues hay varios testimonios de personas que han sobrevivido a este tipo de aborto. Obvio quedaron con secuelas, pero bueno, están vivos, ¿no? Y acá hay un ejemplo de cómo queda un feto cuando se aplica este método de inyección salina. Tenemos el nacimiento parcial. Este método se emplea ya cuando está más grande, desde la semana 28 a la semana 40, o sea, ya hasta el momento del nacimiento. ¿Cómo funciona o cómo se hace? Bueno, pues se dilata el cuello del útero, se induce el parto y se manipula para que el bebé, en lugar de salir por la cabeza, salga por las piernas, ¿no? Acá como está en la foto. Y ya una vez que está como en esta posición, digamos, la cabeza se le deja adentro, lo que le hacen es una incisión en la base de la nuca y con un catéter pues le aspiran el cerebro y él muere. En ocasiones también los decapitan. Y acá hay un ejemplo de cómo queda. Entonces, ¿qué consecuencias tiene abortar para la madre? Hay muchas, o sea, hay bastantes consecuencias. Hay más, digamos, efectos físicos. Mientras más grande esté el feto, mientras más avanzado esté el embarazo, pues más riesgos corre la madre, más consecuencias hay. Las principales son que haya hemorragias, que le perforen el útero, que contraiga alguna infección, pero sí queremos aclarar de que, siendo sinceros, esto sí disminuye mucho cuando el aborto es legal, ¿sí? La mayoría de los riesgos ocurre cuando el aborto se hace en condiciones insalubres. Ahora también hay efectos emocionales, eso sí depende también ya de cada mujer. Hay algunas que lo que sienten es alivio, pero hay muchas que sí se deprimen, incluso por años, pueden llegar a suicidarse. Y no solo le afecta a la madre, también le puede afectar al padre en caso de que él sí quería ese embarazo. Vamos a ver en esta sección las posturas ante el aborto inducido. Voy a tomar agua, perdón un momento.
Bueno, existen dos posturas ante el aborto. Está el grupo proelección y el grupo provida. Los proelección pues son los que están a favor del aborto. Ellos se identifican, se han visto en las manifestaciones con el pañuelo, ¿sí se oye? Con el pañuelo verde. Su lema es aborto seguro, legal y gratuito. Y el grupo Provida, que se identifica con el color azul, y su lema es salvemos las dos vidas. Entonces, para entrar un poco en contexto de cómo empezó esto, vamos a ver la parte de los proelección, ¿sí? Todo lo que voy a identificar con el color verde pertenece a este grupo. ¿Cómo comienza todo? Cuando en un país está penalizado el aborto, estos grupos comienzan pidiendo el derecho a la legalización solo ante 3 causales. Si ellos dicen, solo queremos el aborto en este caso súper excepcional y es ante el riesgo de vida para la madre, las malformaciones graves en el feto y en el caso de la violación o el incesto. Esto lo que hace, o sea, como son causas que parecen bastante entendibles, pues logran cierta empatía. Entonces sí se legaliza esto, pero ya una vez que el término aborto ya está bastante aceptado, ellos cambian toda su campaña y dicen, no sé si aquí alcancen a ver, pero ellos cambian la campaña. Entonces acá dice aborto libre, seguro y gratuito, y acá abajo dice no bastan 3 causales. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues empiezan a agregar otras cosas, ¿no? Entonces, te dicen, no, pues también el aborto tiene que ser, es un tema de salud, porque hay mujeres que abortan clandestinamente, ponen en riesgo su vida y hay que protegerlas. Por eso es un tema de salud. Y luego le suman un poco más y dicen, bueno, ¿sabes qué? Es un derecho de la mujer. Es mi cuerpo, yo puedo decidir sobre él, y aquí pues entraría cualquier motivo. Vamos a ver un poquito cómo ellos van justificando algunas de estas causales. Vamos a hablar hoy sobre las que son más problemáticas, del 3 al 5 acá. Entonces, ¿qué podemos hablar del caso de la violación? Bueno, ciertamente en México sí es un problema real la violación. ¿Sí? En lo que va de año, o sea, este año 2021, en promedio se han estado violando, que se sepa, o sea, mujeres que ya denunciaron, en promedio 46 mujeres cada día. A lo mejor seríamos como, más de las que estamos hoy aquí. Ante una violación existe del 10 al 30% de frecuencia de que quedes embarazada. O sea, sí está alta la probabilidad de quedar embarazada ante un ataque así. Y bueno, sí es mayor ante incesto. ¿Por qué? Porque el incesto es una violación que, te la puede hacer un familiar y es más repetitivo, es constante. O sea, es más alta la probabilidad de quedar embarazada cuando es por incesto. Y bueno, lamentablemente el 90% de estos delitos quedan impunes. Nunca se atrapa al violador. En cuanto al tema de salud pública, pues ellos piden que sea seguro, o sea, que se haga en instalaciones legales, bien, para evitar las muertes por el aborto clandestino, como ya había dicho. Y también agregan que sea gratuito, porque hay mujeres con bajos recursos que no se lo podrían pagar. Y bueno, no sería justo, tienen que poder acceder todas. Y en cuanto a qué es un derecho de la mujer, ellos, pues se centran mucho como en la carga que es la maternidad. Ante muchas situaciones, aquí es como todos los motivos que se le puedan ocurrir a cualquier mujer, pero en las campañas, digamos que se resalta mucho más los problemas económicos, resaltan también la falta de apoyo del padre, o sea, el padre las abandona, y también el caso del embarazo adolescente, entre otras. Ahora, hablando un poquito del embarazo adolescente en específico, para que sepan, México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el segundo en el mundo de embarazo adolescente desde niñas desde 10 años hasta los 19. También es un tema bastante preocupante.
Ya. Y bueno, todas estas cosas, ellos, como podemos ver, todo es centrado hacia la mujer, no está centrado en ningún momento hacia el feto, y es porque para ellos todo esto que han pedido es razonable, completamente entendible, porque un feto no es una persona según su perspectiva, ¿no? Ellos parten de aquí. Entonces, el grupo Provida obviamente tiene respuesta para cada una de estas cosas, pero el argumento mayor y al final el más contundente es que para ellos sí se trata de una persona y que por muy lamentable que sea toda esta situación, que sí es real, no se ve que el aborto sea una solución para esto y nada justifica matar a una persona inocente e indefensa. Nada puede ser un delito y un derecho al mismo tiempo. Entonces ellos, como una posible alternativa, lo que les dan es que pueden dar esos niños en adopción si no los quieren, pero que no los aborten. Entonces, evidentemente acá el conflicto realmente está en estas preguntas, ¿no? ¿El feto es o no es una persona? Y es de lo que vamos a hablar a continuación. En esta parte, pues bueno, vamos a ver la definición de persona y vamos a ver también ante las leyes y ante la bioética cómo se maneja este término. Comenzamos con la definición. Según la RAE, persona es individuo de la especie humana. Profundizando un poquito más, individuo se refiere a que sea individual, que no puede ser dividido, y especie humana pues se refiere al Homo sapiens. ¿Cómo vemos esto ante el derecho? Vamos a comenzar viendo la Constitución de aquí de México. El artículo número 1 dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Aunque dice aquí todas las personas gozarán, queda deficiente, o sea, no está tan profundo, no dice desde cuándo, si es antes, si antes de nacer, o sea, no dice eso, y tampoco menciona para nada el derecho a la vida. Pero, si se fijan acá, sí dice los derechos humanos reconocidos, bueno, acá en esta Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, si vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también México se rige ahí, dice el artículo número 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces, hasta aquí pues ya sí queda claro de que existe un derecho a la vida. Veamos también el Código Civil Federal, en su artículo número 22, dice: la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Y aunque a lo mejor para nosotros digamos, pues ya está claro, ¿no? Aquí dice, individuo es concebido. Como no lo aclara específicamente, dices, bueno, ¿cuándo fue concebido? No lo dice, entonces es un término completamente biológico y nos damos cuenta de que el derecho realmente se encuentra limitado, o sea, está limitado hasta acá. Entonces no basta solamente con ver las leyes, también tenemos que ver términos biológicos. Y es por eso que vamos a ver cuándo inicia una persona según la bioética. Entonces, según la bioética hay muchas posturas. Sería muy fácil si solo hubiera una, pero hay varias. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, para algunas personas, la persona inicia en la fecundación. ¿Por qué? Porque desde el día 1, el cigoto ya tiene toda su carga genética y es un ser humano en potencia. Para otras personas, el inicio inicia en la implantación. ¿Por qué inicia en la implantación?
Bueno, porque se plantea de que el cigoto únicamente, tener un ADN solamente no basta. O sea, el único lugar y en el único ambiente donde ese cigoto se puede desarrollar es en el útero. Y también después de que ocurre la implantación, ya queda completamente imposible que surjan gemelos, entonces la implantación también garantiza que se trate de una persona única e irrepetible. Otra postura es la viabilidad, se refiere a la posibilidad de supervivencia. Esta postura realmente es la menos aceptada. ¿Por qué? Pues porque la posibilidad de supervivencia no depende del feto, son de ambientes externos. Si la madre, por ejemplo, vive en un país desarrollado, donde puede acceder a una buena atención prenatal, evidentemente ese feto va a tener más posibilidades de vivir. Así la madre es pobre, vive alejada de la ciudad. Entonces, esta postura de todas maneras existe, pero no está tan bien aceptada como otras. Otra postura, por ejemplo, se refiere a la actividad cerebral. ¿Qué plantean en esta postura? Bueno, que a los hombres lo que nos diferencia es que somos seres pensantes, ¿no? O sea, nuestra superioridad de intelecto, por ejemplo, y también que al haber una actividad cerebral, pues ya inicia la posibilidad de sentir dolor, y también lo justifican o lo argumentan con la ley de salud de cuando se declara a alguien que ya falleció. O sea, para que la vida acabe, una de las cosas que se tiene en cuenta es que ya cese la actividad cerebral, por lo tanto, tiene sentido que si eso es el fin de la muerte, entonces el inicio de la vida también. Y por eso, pues ellos toman como el inicio de la actividad cerebral, como que ahí es cuando ya podemos hablar de una persona. Y por último tenemos el nacimiento. ¿Por qué? Bueno, porque ya, ahora sí ya es completamente independiente de la madre y existe ante la ley. Ahora, todas estas posturas hablan de tiempos distintos. O sea, la fecundación ocurre en el día 1, la implantación en la semana 2, la viabilidad pues es en cualquier momento del embarazo, la actividad cerebral aparece aproximadamente, inicia, no es que ya tenga el cerebro formado ni nada, pero sí inicia en la semana número 6. Y bueno, el nacimiento, bueno, pues ya es el nacimiento, ¿no? Entonces, no hay un consenso acá tampoco, no tenemos una claridad. Y me gustaría que se queden pensando un poco como en estas posturas, y les voy a dejar unas preguntas para que tengan una reflexión. Después de esto vamos a ver también como, digamos, el derecho no nos dio total claridad, la bioética tampoco. Vamos a ver también qué dice la Biblia, a ver si ya podemos tener una certeza mayor. Entonces, los dejo con estas preguntas. Dice, si la dignidad intrínseca de la persona empieza cuando desarrolla su sistema nervioso central, la pierde cuando se degenera su sistema nervioso central por una enfermedad neurológica. Si el feto no tiene dignidad porque es dependiente de su madre, un bebé recién nacido, por ser dependiente, tampoco tendría dignidad, y se podría ampliar el aborto incluso a bebés ya nacidos. Y finalmente, si la vida empieza solo a partir del nacimiento, ¿qué tiene el canal vaginal que es capaz de conferir personalidad a algo que no es persona? Bueno, vamos a continuar. Muy bien, como lo mencionaba Ladies, hasta ahora no tenemos como una posición muy clara respecto al aborto, ¿no? Como una definición. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, aquí hay algo bastante interesante. En Éxodo 21, que es el único versículo que hace referencia al aborto en la Biblia, nos dice,
Si algunos riñeren, hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Entonces, podemos ver aquí que dice, si ésta abortare, pero sin haber muerte, esto quiere decir que es un nacimiento prematuro exitoso, o sea, hay un bebé con vida. Pero el versículo 23 nos habla, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si hubiere muerte, entonces es un aborto, ya que el bebé no está vivo. Entonces, lo que estos textos implican es que para Dios es muy importante la vida de un feto como la vida de cualquier persona. Vamos a seguir viendo más. Hablando un poquito de la soberanía de Dios, en Génesis 16 podemos encontrar este versículo que nos dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Y vamos a hacer énfasis aquí, Dios no lo permitió. Pero, hablando de otro versículo, podemos ver cómo Isaac le rogó al Señor, ¿para qué? Intercediendo por su esposa, para que le dé hijos. Entonces, dice, el Señor contestó la oración a Isaac y entonces su esposa queda embarazada. ¿Y qué podemos ver aquí? Que entonces Dios lo permitió. ¿Qué podemos ver acá? Que Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces, son eventos también que están bajo el control de Dios, si los permite o no. Este tema está muy interesante. En Jeremías podemos encontrar, en 1:5, dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta de las naciones. Entonces, aquí lo interesante es que Dios ya lo consideraba persona incluso en el vientre de su madre. Y no solo eso, que podemos ver que tenía un plan específico para él. Entonces Dios no solamente inicia o termina la vida de un feto, sino también podemos ver cómo está implícitamente en el diseño y en los propósitos y en las virtudes que tiene para cada uno de nosotros. Aquí en Salmo 139 podemos ver estos versículos. Versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. El 14 dice, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. He sido hecho, me hiciste. Seguimos. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido entre las profundidades de la tierra. Y por último, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios inspira a David para que escriba de su proceso de gestación. Entonces, Dios hace esta obra en 56 millones de mujeres al año. Pero ¿qué pasa? Que ellas deciden por decisión propia, pues abortarlos. Un versículo más es Éxodo 20:13 que dice, no matarás. Entonces, ¿qué podemos ver? El aborto definitivamente es pecado. Entonces Dios no va a tener por inocente al culpable. Los autores intelectuales, vamos a decir, dice Dios, que los autores materiales e intelectuales van a tener que darle cuentas a Él. ¿Qué podemos ver aquí? Que posiblemente o definitivamente las leyes terrenales autorizan o legalizan el aborto, pero la ley divina no lo hace. Aquí, haciendo un poquito de un resumen, pues ya vimos un poquito de la historia del aborto, vimos también el aborto como negocio, vimos estadísticas, el proceso de gestación,
y entre otros temas que hemos visto. Ahora, lo importante aquí es lo que les mencionaba al principio. El propósito de nuestra conferencia es que con esta información tú puedas definir tu postura. Y al final, independientemente de la postura que tú tomes, lo importante aquí es que podemos trabajar juntos los pro elección y los pro vida. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, principalmente podemos impartir mejor educación sexual en casa, que ya no sea un tabú, que los papás tengan pláticas, pues vamos a decir, profundas con los hijos. Esto recalcando también un poquito de la entrevista que decía, no, pues es que en casa no se toca ese tema porque es un tabú, nunca tuve pláticas con mis papás, entonces es bastante importante que en casa también se dé esto. En escuelas, nuevamente las entrevistas dijeron que era como un tema muy, muy superficial, entonces podríamos reforzar esas clases. También en la iglesia, que no sea un tabú, que realmente se pueda hablar de una buena educación sexual. Y pues en las colonias, ¿no? Hacer pequeños programas, pláticas que estén bastante informados. Impartir cursos para parejas. ¿Cómo es esto? Vamos a decir que puedan ser como pláticas prematrimoniales, pero con el enfoque en que no importa que no se vayan a casar, sino más bien el hecho aquí es que pueden entender cuál es la implicación de tener una familia o un bebé, independientemente de que se casen o no. También impartir cursos para familiares. Esto es bastante importante porque aquí podríamos preparar una conferencia o pláticas para cómo reaccionar como padre o como familia cuando una persona sale embarazada. O sea, una hija, una tía, una sobrina, no sé, que sea menor de edad, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo ayudarlos en ese proceso emocional? Seguimos con apoyar a las madres solteras. Esto puede ser de manera económica, emocional. Exigir fuerte castigo para los violadores. ¿Por qué creen que esto se repita cada vez más? Porque realmente no hay un impacto fuerte para los violadores. Y realmente lo podemos ver. 90% de los casos quedan impunes. Entonces, no hay un castigo fuerte para los violadores. Promover la denuncia de las violaciones e incestos. Podría, vamos a decir que cargarme un poco más a los incestos, porque las niñas pueden tener un miedo a represalias, a no denunciar, no sé, al tío, al papá. Realmente hay, no hablamos de estadísticas, pero la mayor parte de las violaciones que ocurren en familia es precisamente por un tío, por un hermano. Entonces, es bastante fuerte este tema. También promover la adopción. Los providas, eso es lo que dicen, ¿no? Pues vamos a dar en adopción a los niños. Pero nosotros también, ¿qué estamos haciendo en esta parte como adopción? Ahora, si la adopción no es un tema o una opción para ti, puede ser el acogimiento. Ya hay programas en los cuales te pueden dar un niño temporalmente, ya sea por meses o por años, y esto también podría ayudar. Y si aún así no fuera una opción para ti, podrías visitar casas hogares, ir a casas y ver a los niños, porque realmente también es una parte importante, ¿no? ¿Dónde quedan esos niños que no abortan, pero sí siguen con vida? Pues están aquí. Y por último, pero no menos importante, orar. Puede ser que para ti no sea importante eso, pero cuando ocurren catástrofes, desgracias a nivel mundial, todo el mundo pide por oración, porque es como lo menos que se podría hacer, pero realmente no podríamos descartar el poder de la oración. Entonces, un dato importante aquí en la adopción es que el año pasado, en el 2020, 30,000 huérfanos a nivel nacional, esto en orfanatorios del DIF, únicamente fueron adoptados 12. De 30,000 niños, únicamente 12 a nivel nacional. Sin palabras, ¿no? Retomando la conclusión de nuestra conferencia, el título era, pues, quedar independientes o tomar acción. Yo espero que de esta conferencia
tú hagas algo. Y tú esperas que él haga algo. Y ese él espera que ella haga algo y que ella espera que yo haga algo. Y entonces, ¿cómo quedamos? Indiferentes, porque estamos esperando que alguien más lo haga. Realmente lo importante aquí es tomar acción. Y hoy tenemos que terminar ese círculo vicioso. Gracias. Felicidades. Bien, pues muchísimas gracias a Eric y a Ladies. Gracias por tanta información, tantas reflexiones. Sin duda muy útiles en un tema tan complejo, tan difícil. Lo expusieron de maravilla. Ahora vamos a pasar a un receso. Como siempre, acá tenemos algo de beber y algunas botanas. Por causa de la pandemia, pues todo está así en su paquetito para que no haya problema. Mientras toman algo, pueden sugerir alguna pregunta, escribirla. Allá, ¿dónde están las plumas? Allá atrás, Miguel y Fernanda tienen papelitos y plumas. Si quieren escribir sus preguntas, y luego ya regresamos y damos respuesta a todas sus preguntas. Bien, gracias. Bien, vamos a pasar a la sección de respuestas a sus preguntas. Vamos a comenzar con esta. Dice, ¿por qué creen que hay tan pocas adopciones? ¿Falta de voluntad o proceso difícil? Yo diría que son las dos cosas. ¿Por qué? Porque las personas que quieren adoptar, por lo general prefieren a niños que sean menores de 8 años. Esto hace que de los niños que tiene el DIF, por ejemplo, el 70% nunca es adoptado porque ya pasa de esta edad. Y también esto va aunado a que realmente el proceso es súper burocrático, tienen muchísimas exigencias y a veces inicias un trámite y es tan tardado que luego el niño ya creció. O a veces también se los niegan. Realmente está de los dos lados. También, por lo general, las parejas prefieren tener sus propios hijos y ya si no pueden es que entonces ven la opción de adoptar, pero es muy raro que alguien lo vea como una primera opción. La otra es un comentario y está relacionado y dice, la burocracia para adoptar en México es impresionante. Conozco muchos casos que les negaron la adopción por no ser católicos. Bueno, yo no tenía conocimiento de que por tu fe te lo podrían negar, pero bueno. Tenemos esta pregunta, dice, ¿por qué se ha dado tanta promoción e impulso a la industria del aborto en los últimos años a nivel mundial? Bueno, no sé si recuerdan, una de las diapositivas era que hablábamos de esta corporación que se llama Planned Parenthood. Realmente, como les dije, es un ingreso de dinero impresionante y no solo eso, sino también tienen muchos intereses políticos. Es por eso que se le ha dado mucho impulso a esta industria. Y si se pueden investigar un poquito más en internet, van a poder ver que realmente hay hay mucha información, pero más de 180 líderes de corporaciones están a favor del aborto porque deja muchísimas ganancias. Entonces, realmente es por eso. Sí, también últimamente se ha estado utilizando por control poblacional, pero finalmente lo que pesa más es el dinero también. ¿Existe algún artículo en la Constitución donde diga lo que es una persona? Miren, ante el derecho, precisamente por eso hay tanta confusión también, el derecho está limitado y ante el derecho una persona física es cuando puede ser sujeto de derechos y obligaciones.
quiere decir cuando ya nació. Aunque haya leyes que digan, ok, se protege desde antes, pero realmente el concepto y ante la ley solo vale después de que ya nació. Dice, ¿por qué hoy no hay casi jóvenes en la charla? Bueno, realmente puede ser un tema, vamos a decir que de poco interés para ellos. No sé, tal vez por lo mismo que son jóvenes y creen poderlo todo, como en algún momento yo lo pensé, pero particularmente también se lanzó la invitación por Facebook Live, que es como que la chaviza ahorita es lo que utiliza, entonces posiblemente se hayan conectado muchos. Si matar es pecado y bajo ninguna razón se justifica, ¿qué pasa cuando existen casos médicos justificables? Peligro de muerte de la madre, salvar a la madre o al bebé, ¿cómo elijas? Perdón. ¿Cómo eliges salvar del pecado? Algo así, perdón. Al final matas a uno por opción. Bueno, evidentemente una de las razones por las que hay personas que se practican el aborto es cuando hay un riesgo de vida para la madre, pero digamos que no se podría ver como pecado en el caso de que sea un riesgo real. No es solo de que, es que estaba estresada. O sea, cuando es un riesgo real de vida, podemos ver el caso del embarazo ectópico. Por ejemplo, un embarazo ectópico es que el cigoto, en lugar de implantarse en el útero, se implanta en otro lugar. Se implanta en una trompa, en el cervix o muy abajo, o sea, en el útero, pero muy bajo. Y si ese embarazo continúa, la madre puede perder la vida. Pero si lo dejas y ella muere, de todas maneras el cigoto se implantó en un lugar donde nunca va a poder crecer. Entonces no tiene sentido, bueno, viéndolo de esa manera, de que ella muera si de todas maneras, o sea, no va a poder crecer, y no creo que Dios nos condene ante una situación así tan grave. Dice, ¿qué opinan sobre compartir el evangelio fuera de las clínicas abortistas? Realmente aquí no conozco clínicas abortistas, pero hubo un caso, de hecho una película acerca de Planned Parenthood, donde podemos ver que hay muchos providas compartiendo el evangelio fuera de estas clínicas. Y aquí en México lo que hace Planned Parenthood es financiar para que muchas sean filiales de Planned Parenthood. Por eso tiene muchísimas sucursales, invierte muchísimo dinero Planned Parenthood. Y aquí en México ya empezó, de hecho está como MexFam, y pues habría como empezar a investigar ese tipo de clínicas que se dedican a eso para poder ir y pues realmente hacer eso, ¿no? No recuerdo la estadística de la película, pero sí hacen un cambio a las personas que están casi a punto de abortar, les platican cómo es este proceso y hay algunas que sí logran reflexionar. A ver, dice aquí, ¿qué pasa con el alma de los bebés abortados? ¿Y cuál es tu postura y qué implementarías desde tu círculo social? Dice aquí para Eric. Bueno, la primera es, ¿qué pasa con el alma de los bebés? ¿Regresan con Dios? De hecho, hay otra pregunta similar que dice, ¿estos bebés son muertos, regresan al Padre? Sí, efectivamente, no pueden ser condenados por un pecado que no cometieron, entonces regresan directamente con Dios. Y bueno, la segunda dice, ¿cuál es tu postura y qué implementarías desde tu círculo social? Mi postura es provida, yo soy provida y actualmente con los amigos que tenemos vamos a una casa hogar, vamos a brindar pues un rato de diversión a los niños, tratamos de apoyar lo más que se pueda, estamos dando conferencias también acerca del tema
Entonces, pues actualmente eso es lo que estoy haciendo y pues me gustaría seguir haciéndolo. De hecho, hemos dado conferencias de otros temas en universidades y preparatorias, así que si alguien tiene algún contacto de una universidad o escuela y nos los puede dar, estaría excelente para seguir promoviendo estos temas. Y una última dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No entiendo muy bien la pregunta. Sí. O sea, yo a lo que me refiero con esta pregunta es, estamos hablando a final de cuentas de la legislación, y la legislación son las leyes humanas. Entonces, desde mi punto de vista, el dilema espiritual pertenece a cada persona y cada mujer va a decidir de acuerdo a su moral, a su entender, ¿verdad? Y va a tener que dar cuentas ante Dios. De lo que estamos hablando aquí son de leyes y de si nosotros vamos a condenar, o sea, como sociedad, el aborto. Y desde mi punto de vista eso queda para la mujer, sabiendo, y esa es la otra parte, si es consciente de lo que está haciendo, y para hacerla consciente necesitaría escuchar pláticas de este tipo y de otro tipo para realmente ser consciente de lo que está haciendo. Yo creo que la gente no puede ser culpable de algo de lo que no es consciente, entonces a eso me refiero. Tal vez en las leyes no esté que sea un delito que abortar, pero para eso va a tener que responder cada persona ante Dios, ¿no? Sí, exactamente, yo coincido con Carlos. Están las dos autoridades, ¿no? La civil y Dios, y daremos cuentas en ambas partes. Aquí hay otra pregunta que dice: ¿qué acciones crees que debe tomar la Iglesia para prevenir los abortos y apoyar a aquellas personas que han estado en esa situación? Bueno, yo pienso que empezando por acciones como esta, que es conocer el tema, entenderlo, asimilarlo, las consecuencias morales, emocionales, todo, hacer consciente a la Iglesia. De hecho, tenemos el plan de esta misma conferencia, profundizar y como Iglesia tomar una postura y tomar acciones concretas a todos los niveles de la Iglesia, porque sí es un tema en donde definitivamente la Iglesia no puede quedar apática, indiferente o sin saber nada. No se vale. Entonces, estamos en un buen camino. Esta conferencia me abrió mucho los ojos a mí, también a Eric y a Ladies, y queremos continuar. De hecho, mañana tenemos una plática con los jóvenes y vamos a tocar este mismo tema y vamos a seguir avanzando. Y después de ya tomar una postura y entender, bueno, tomar acciones para, como Iglesia, impactar a la comunidad mediante pláticas o ayudas o lo que se nos vaya ocurriendo, pero sin duda, como terminó Eric con la última lámina, tomar acción. Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Es todo? Ok. Bueno, pues fueron todas las preguntas. Realmente les agradecemos muchísimo su presencia. Nos motiva mucho todo lo que nos preguntan y poder compartir estos temas. Y bueno, les anuncio de una vez la siguiente conferencia.
vamos a tratar el tema de la pornografía. Es un tema también complejo, interesante, que afecta desde pastores, presidentes, todo, hasta los albañiles, quien sea, casi todos ya tienen su celular y tienen acceso a cuanta imagen circula por el internet, y tiene muchas aristas este tema. Tenemos experiencia en manejar algunos asuntos de este tipo y realmente sí les recomendamos muchísimo, no se pierdan esta conferencia que va a ser por ahí de noviembre. Entonces, mil gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego.